Bienvenido a casa. Bienvenidos a Amistad San Nicolás. Vamos a exaltar al Señor con todo nuestro corazón, porque Él es digno de gloria y de honra. Amén. Cantamos, Señor. Vamos, dile asombroso. Asombroso Dios. Reinas con poder. Escuchen
más alto. Canta más alto. Y canta más alto. Sí, canta más alto. Frente a mis enemigos Y canta más alto. toda incredulidad se va. Canta más alto. Mi alma es esta canción. Y canta más alto. El cielo Vamos, me cántale. defenderá. Canta más alto. Frente a mis enemigos Y canta más alto. toda incredulidad se va. Y canta más alto. Mi alma es esta canción. Y canta más alto. El cielo me defenderá. Canta más alto. Yo cantaré en medio de la tormenta. Alto más alto, mi alabanza rugirá. De las cenizas resurge la esperanza. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo cantaré en medio de la tormenta. Alto más alto, mi alabanza rugirá. De las cenizas resurge la esperanza. La muerte es vencida, el Rey vivo está. Yo canto aleluya. Yo canto aleluya. Yo canto aleluya. Yo canto aleluya. Hoy cantamos creyendo con fe que en Dios todo es posible. Hoy cantamos creyendo que Dios tiene todo el poder, que nada es imposible para Dios. Y cuando levantamos nuestra voz, estamos levantando un cántico de victoria, sabiendo que ese cántico llega directamente a los oídos del Rey de Reyes, y Él se levanta de su trono en esta mañana. Él se levanta con poder y autoridad sobre cada uno de nuestros enemigos, porque ¿quién podrá sostener la mirada delante del león de la tribu de Judá? Nadie podrá, porque Él es todopoderoso, Dios omnipotente, Dios bueno y maravilloso, digno de adorar, Señor, digno de adorar, digno, 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 digno. Siempre quiero más. Siempre quiero más de tu infinito amor. Quiero más de ti, Señor. No puedo escapar, no puedo escapar, pues te he podido ver.
Siempre quiero más. Siempre quiero más. Siempre quiero más de tu infinito amor. Quiero más de ti, Señor. No puedo escapar.
última vez le decimos santo una vez más. Santo, 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 santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Ahora solo las voces decimos santo, 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 santo. Cristo te amo, Cristo te amo. Te adoramos, Espíritu de Dios. Te adoramos, Espíritu Santo, bello, 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 bello. Hermoso, 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 hermoso. Glorioso, maravilloso, glorioso, glorioso. Eres digno. Eres bueno, bueno, bueno. Maravilloso, maravilloso. Hermoso. Hermoso.
un minuto más. Pero tú que estás ahí en casa, vamos a hacer sonreír al Espíritu Santo con nuestra adoración. Vamos a provocar que todo lo que el mundo en violencia, en enfermedad, en miseria quiera provocar, contristarlo, hoy en esta mañana lo queremos hacer sonreír con nuestra adoración y con nuestro canto. Vamos a adorarlo un minuto más. Vamos a adorar un minuto más con todo nuestro corazón. Levantamos nuestras manos al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Estamos dispersos en casas, pero unánimes por ti. Somos tu cuerpo, Jesús. Estamos conectados, incrustados en Cristo. Somos uno, un solo cuerpo por ti. Te alabamos, Espíritu Santo. Te alabamos, Señor. ¿Qué tal, iglesia? Buenos días. Gloria a Dios por el excelente tiempo de alabanza y de adoración que acabamos de tener. Realmente los ríos de Dios están entre nosotros esta mañana. Yo no sé cómo te hayas sentido tú ahí en tu casa, pero realmente la presencia de Dios es poderosa y es palpable. Nadie esta mañana puede decir que Dios no se manifestó en nuestras vidas, sino al contrario. Creo que todos hoy podemos decir que Dios está manifestando entre su pueblo porque Él lo ha prometido. Él dijo que estaría con nosotros todos los días hasta el fin del mundo. Y gloria a Dios por este excelente tiempo de adoración que acabamos de tener. Y vamos a orar por el mensaje esta mañana. Señor, te damos gracias esta mañana.
Gracias porque podemos estar reunidos en tu casa. Y esta mañana, Señor, sabemos que tú quieres hablar a tu pueblo. Y te pedimos, Espíritu Santo, que tú nos reveles tu palabra en esta hora. Ayúdanos en el nombre de Cristo Jesús. Atamos toda hueste de maldad y toda distracción en nuestras vidas en el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Hoy quiero titular este tema en esta mañana, esta predicación, como la iglesia que tiene el poder de Dios. Este es el mensaje: la iglesia que tiene el poder de Dios. Y eso somos tú y yo. Y antes de entrar en este tema, quisiera que me acompañaras a Primera de Pedro, capítulo 2, para recordar simplemente quiénes somos tú y yo, ahora que hemos sido lavados con la sangre de Cristo en este tiempo. Abre tu Biblia ahí en Primera de Pedro, capítulo 2, verso 9, y dice la escritura: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros en otro tiempo no erais pueblo, pero ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habéis alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Hasta ahí nada más. La escritura esta mañana nos está diciendo y nos está recordando que nosotros fuimos, sí, linaje escogido. El Señor nos escogió. Qué privilegio es saber esta mañana que el Señor nos escogió. Escogió tu vida, escogió mi vida. Y dice la escritura que no solamente nos escogió, sino que nos hizo real sacerdocio. Y para esto nos ha escogido el Señor, para esto nos ha salvado nuestro Dios, para que nosotros podamos entender quiénes somos nosotros, la iglesia en este tiempo, quiénes somos, para poder entender que nosotros necesitamos tener esta grande revelación, porque tú y yo como iglesia necesitamos entender quiénes somos en medio de este tiempo. Y la escritura dice que somos linaje escogido, real sacerdocio. Nos ha hecho reyes y sacerdotes para nuestro Dios. Y estos somos tú y yo. Y solamente te lo quiero recordar en este tiempo, ¿sí? Nos ha hecho nación santa. Nos ha hecho a todos, de todos los pueblos, tribus, naciones. Nos ha hecho una nación santa, una nación que el Espíritu Santo está trabajando en nuestras vidas todos los días para ir quitando esas cosas que no le agradan al Señor por medio de su Espíritu Santo, que nos trae la convicción de pecado, y que nosotros podamos ser esa novia pura y sin mancha, sin arruga, por la cual el Señor viene por nosotros. Y dice así la escritura: somos pueblo adquirido por Dios. Dios te ha adquirido a ti, amado. Dios me ha adquirido a mí también y nos ha hecho su pueblo. Estamos reconciliados con el Padre por medio de Jesucristo, y nosotros en este tiempo somos un pueblo adquirido por Dios. Ahora sí, tú y yo somos pueblo de Dios gracias a que con nuestra boca hemos reconocido que Jesucristo es el Señor. Y dice: para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz admirable. Somos un pueblo adquirido por Dios. Somos nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Pero tenemos una misión, y la misión es que anunciemos las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y qué poderoso es entender esta porción de la palabra. Un día tú y yo, nosotros estábamos en delitos, en pecados. Nuestra vida estaba lejos de Dios, desconectada de Dios, alejada de Dios. Es más, estábamos sin Dios. Pero gracias a su grande misericordia, que dice la escritura que Él nos llamó. Él dijo tu nombre, Él dijo mi nombre, que estábamos en las tinieblas y nos sacó. Escuchamos su voz. Él tuvo misericordia de nosotros y escuchamos la voz del Padre que nos decía: sal de las tinieblas. Ahora, por medio del Evangelio, reconoce que Jesucristo es el Señor y sal de las tinieblas. Y a una vez sacándonos de las tinieblas, nos puso en la luz admirable que es Él. Y esta mañana, a ti, amigo, que nos estás escuchando,
Si tú nunca has tenido un encuentro con Cristo y estás en una vida alejada de Dios y que sabes que has cometido algunas faltas delante de Dios, hoy hay misericordia para ti. Y hoy tú puedes reconocer que en tu boca que Jesucristo es el Señor, pedir perdón por tus pecados, pedirle que te cambie, pedirle que te lave con su sangre preciosa, y tu vida puede ser diferente. Hoy puedes ser nación santa, hoy puedes ser pueblo adquirido por Dios. Lo único que necesitas es arrepentirte de tus pecados, reconocer que Jesucristo es el Señor, pedirle perdón por tus pecados, reconocer que Él murió en la cruz del Calvario y a través de su sangre preciosa nos limpia de pecado, y que a través de Él, Él es el único que puede ayudarnos a tener acceso con el Padre. Y esta mañana Él está listo para llamarte. Él está llamándote esta mañana. Él está llamándote esta mañana, amigo, amiga que nos visitas. Y si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, si tú quieres aceptar a Cristo en tu corazón, escucha este mensaje. Este es el Evangelio. El Hijo de Dios vino a buscar a salvar lo que se había perdido, y éramos tú y yo. Vino a hacer la voluntad del Padre, vino a morir en la cruz del Calvario para que tú y yo tuviéramos vida eterna y pasáramos de las tinieblas a la luz admirable. Él resucitó al tercer día, venciendo a la muerte. ¿Y por qué Él venció a la muerte? Tú y yo también hemos vencido a la muerte, si hoy tú le reconoces que Él es el Señor. Reconoce que Jesucristo es el Señor. Invítalo ahí. Mientras estamos predicando, dile: Señor, yo quiero ser nación santa. Yo reconozco que tú eres el Señor. Te invito a mi corazón. Perdona mis pecados, lávame con tu sangre preciosa. Entra en mi corazón, te recibo en mi corazón. Escribe tu nombre en el libro de la vida. Escribe mi nombre en el libro de la vida. Y ahora reconozco con mi boca que Jesucristo es el Señor. Ese es el Evangelio. Ese es el Evangelio. Y tú y yo, iglesia, para esto Dios nos ha escogido. Para esto Dios nos ha hecho una nación santa, pueblo adquirido por Dios, linaje escogido, real sacerdocio. Todo esto somos tú y yo, pero necesitamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y acompáñame a Efesios capítulo 1. Hoy quiero hablar esta palabra, hoy quiero hablar esta escritura en Efesios capítulo 1. Y es un mensaje, como lo mencioné hace un momento, para toda la iglesia, y que nosotros necesitamos identificar que nosotros, la iglesia, tenemos el poder de Dios. Y dice Primera de Pedro, lo acabamos de leer, que necesitamos anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Y aquí Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso y está anunciando un mensaje poderoso de identidad a la iglesia. Y eso es lo que Dios quiere hacer en este día contigo y conmigo, que tú y yo sepamos a la luz de la Escritura quiénes somos tú y yo, y que tú y yo como iglesia tenemos un poder sobrenatural que se llama el Espíritu Santo, y se nos ha sido entregado al pueblo de Dios, a ti y a mí. Y el poder del Espíritu Santo, el poder de Dios, opera en ti y opera en mí. Y Pablo está escribiendo a la iglesia de Éfeso y les está diciendo: iglesia, ustedes tienen un poder sobrenatural que Dios le entregó a la iglesia. Y en estos tiempos necesitamos nosotros anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Necesitamos anunciar ese poder, y necesitamos no solamente anunciarlo, sino manifestarlo en este tiempo tan difícil que hemos estado viviendo. En estos meses que hemos estado en casa, en estos meses de pandemia, en estos meses de enfermedad, en estos meses de muerte, en estos meses donde mucha gente ha estado enferma, y seguimos orando por los enfermos. Y lo que nos tiene de pie a los que tenemos algún familiar en este tiempo con este COVID o con este virus, lo que nos mantiene de pie es la palabra de Dios y es la confianza que tenemos en Él. La confianza que tenemos en Dios. En Él esperamos, en Él estamos seguros, porque somos su pueblo adquirido, somos su linaje escogido, y tenemos las promesas y tenemos el conocimiento de la palabra de Dios, que Él está con nosotros
Él está con nosotros todos los días hasta el fin del mundo y que Él nos va a guiar aún más allá de la muerte. Y esto nos mantiene de pie y nos mantiene seguros. Y esta es nuestra fe y esta es nuestra convicción. Que Cristo venció a la muerte, y si venció a la muerte, ha vencido a cualquier enfermedad, cualquier virus, presente, pasado o futuro. El Señor lo ha vencido. Y ese poder nosotros lo tenemos. El mismo poder que venció a la muerte, el mismo poder que ha vencido a muchas enfermedades, lo tenemos tú y yo, la iglesia. Y Pedro nos habla y nos dice que lo manifestemos, que lo anunciemos, que anunciemos las virtudes del Señor. Y una virtud del Señor es que Él es todopoderoso, y ese poder está en nuestras vidas. Y dice aquí la escritura en Efesios capítulo 1 verso 15, dice: por esta causa también, yo habiendo oído de vuestra fe en el Señor Jesús y de vuestro amor para con todos los santos, no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones. Verso 17 dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado, y cuáles son las riquezas de la gloria de su gracia, y cuál es la superiminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a la diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, y las dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Hasta ahí nada más. Vemos la escritura aquí, y Pablo nos está hablando y nos está diciendo en el versículo 15, dice que nuestras vidas, ¿sí? Nuestras vidas están presentes en sus oraciones, en su ministerio. Y dice que Él está escuchando de vuestra fe, de la iglesia de Éfeso, y la fe en Cristo Jesús, y de vuestro amor para con todos los santos. Él está hablando y nos está exhortando a que nosotros también podamos entender que dentro de nosotros fluye la fe y fluye el amor de nuestro Dios. Y en estos tiempos es lo que nos sostiene: el amor de Dios, sus promesas, la fe que tenemos en Jesucristo. Y Pablo está diciendo que no deja de orar por la iglesia, y gracias a Dios por los ministerios de oración. Gracias a Dios por toda la gente que ora dentro de la iglesia, en sus casas, los ministerios de oración, los ministerios de intercesión. Gracias a Dios, porque realmente la oración tiene un poder poderoso, y el Señor responde las oraciones. Y una oración que Él está levantando por la iglesia, Pablo está levantando esta oración, y su petición es, dentro de sus oraciones, que Dios, el Padre de Jesucristo, el Señor de Jesucristo, el Padre de gloria, os dé un espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Dios, en el conocimiento de Cristo. Y nosotros, la iglesia, tenemos que tener estas dos facultades. Tenemos que tener en nosotros sabiduría y revelación. En estos tiempos donde estamos viviendo, necesitamos tener en nuestras vidas la sabiduría en nosotros, la sabiduría que proviene de lo alto, la sabiduría que gracias al Espíritu Santo obtenemos nosotros. Y esa sabiduría nos va a librar de muchas cosas, de muchos peligros, de muchas situaciones. Y sabiduría tiene que ver con los principios prácticos y fundamentales de nuestra vida dentro de la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos leyendo la palabra de Dios, estamos adquiriendo sabiduría. Hay dos tipos de sabiduría: la sabiduría humana, la sabiduría que nos enseñan en la escuela, en las grandes carreras y universidades.
Esa sabiduría o en las preparatorias o hasta donde tú hayas llegado o la sabiduría que día a día obtienes por las amistades y eso. Pero hay otro tipo de sabiduría, que es la sabiduría que se obtiene por medio de la palabra de Dios. Y la palabra de Dios, al estarla leyendo nosotros, vienen a estas escrituras y son habladas a nuestras vidas, a nuestras vidas. Y una vez que nosotros tenemos la palabra en nosotros, tenemos que practicarla. Tenemos que practicar la palabra de Dios. Tenemos que en nuestras vidas entender que cuando estamos leyendo la palabra de Dios estamos adquiriendo sabiduría, y esa sabiduría es sabiduría de lo alto. Sabiduría. Cada vez que nos metemos más a la escritura, el Señor está hablando a nuestras vidas y nos está enseñando, nos está revelando, nos está explicando quién es Él. Y esta sabiduría a la cual se refiere Pablo es la sabiduría acerca de Él. ¿Cómo la obtenemos? Leyendo las escrituras, escudriñándolas, pasando un tiempo con las escrituras. Y también dice que está pidiendo no solamente sabiduría, sino revelación en el conocimiento de Él, en el conocimiento de Cristo. Y revelación se refiere a una percepción clara y a un entendimiento aplicable. La fuente divina y sobrenatural de ambas es el Espíritu Santo. La fuente principal de estas dos, de la sabiduría y la revelación, es el Espíritu Santo. Y tú y yo tenemos al Espíritu Santo. Y la revelación es un entendimiento claro que viene por medio de leer las escrituras también a través del Espíritu Santo. Tú estás leyendo la escritura y de repente viene esta percepción clara. El Espíritu Santo te ayuda a entender con claridad lo que estás entendiendo y viene una revelación. Entonces, cuando un versículo salta y te es revelado en la escritura, tú lo aplicas a tu vida. Tú lo aplicas ahora a tu vida gracias al Espíritu Santo y empiezas a vivir de acuerdo a esa escritura. Y dice la escritura que necesitamos tener estas dos cosas, la sabiduría de Dios y la revelación del Señor. La revelación es como un descorrer el velo de nuestro corazón. Cuando tú estás leyendo la escritura, algo se está agarrando el velo de tu corazón con la palabra de Dios, porque esto es lo que produce leer la escritura. Se corre el velo de tu corazón, lo que lo hace estar ciego, lo que lo hace estar que no avanza. Eso es revelación también por medio de las escrituras y por medio de la revelación. Y se corre el velo, y entonces así podemos recibir el entendimiento profundo sobre la manera en que la palabra de Dios intenta obrar en nuestras vidas. Lo voy a volver a leer. Revelación es como un descorrer el velo del corazón a fin de que podamos recibir entendimiento profundo sobre la manera en que la palabra de Dios intenta obrar en nuestras vidas. Cuando tú obtienes una revelación de la escritura por medio del Espíritu Santo, se quitan esas cosas que te impiden ver a la luz de la palabra lo que el Espíritu Santo quiere revelarte. Y ahora tú puedes ir cambiando tu vida, y ahora esa palabra se impregna en ti y trae fruto, y estás cambiando porque te cayó una revelación. Y gloria a Dios por la revelación de la palabra de Dios. Dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepas cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuáles son las riquezas de la gloria de su gracia. En este tiempo nosotros necesitamos que nuestros ojos sean alumbrados para que podamos entender, para que nosotros podamos saber cuál es la esperanza, qué es lo que el Señor tiene para nosotros, qué es lo que el Señor nos ha llamado. Y a lo que Dios nos ha llamado es a manifestar el poder de Dios. Pedro nos está hablando y nos está diciendo, lo acabamos de leer al principio, que somos pueblo adquirido por Dios, nación santa, real sacerdocio, linaje de Él. Y nos está diciendo: y tú eres esto, pero necesitas anunciar
Necesitas anunciar a Dios, necesitas anunciar las virtudes de aquel. Y una de las virtudes de nuestro Señor es que Él es todopoderoso. Y en este tiempo, en medio de un tiempo tan difícil donde hay tanta enfermedad, se necesita que la iglesia, tú y yo, podamos sí entender que este versículo que estamos leyendo, el verso 18, necesitamos tener este entendimiento para que nosotros podamos anunciar la esperanza que tú y yo tenemos. La esperanza del poder de Dios, la esperanza de manifestar la gloria de Dios en medio de estos tiempos. Tú y yo podemos manifestar la presencia de Dios. Tú y yo necesitamos, fuimos llamados para anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a la luz admirable. Hay riquezas de gloria del Señor, y no hablo riquezas económicas tan solo, porque si tuviéramos las riquezas económicas y tuviéramos todo el dinero para curar a alguna persona y pedir que la curaran a algún familiar, y tuvieras todo el dinero, no te alcanzaría para pagar, se te acabaría el dinero. Y es ahí donde entra lo sobrenatural de Dios. Una riqueza de su gracia es el poder de Dios para nuestras vidas. Y ese poder es un poder sobrenatural. Y dice aquí la escritura, y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos según la operación del poder de su fuerza. Wow. Tú sabes que el poder de Dios es grande y es realmente poderoso. Y nosotros creemos que nuestro Dios es poderoso. Y ese poder de Dios opera en ti y opera en mí. Y ese poder de Dios nosotros lo tenemos que manifestar. Y esta mañana el Señor nos está llamando a manifestar, a ser manifestadores del poder de Dios. No ser manifestadores como esta grande violencia que se está viviendo en algunos países a causa de todo lo que está sucediendo, por esta pandemia, por estas situaciones. El Señor no nos está llamando a eso. El Señor nos está llamando a manifestar el poder de Dios. Se necesita que la iglesia en estos tiempos manifieste el poder de Dios. Que podamos entender que somos los que tenemos la sabiduría y la revelación de Dios para poder manifestar su poder donde quiera que tú y yo estemos. Tú y yo somos llamados a manifestar el poder de Dios. Y ese poder de Dios, fíjate, en el verso 20 dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de entre los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. El poder de Dios operó en Cristo Jesús. El poder del Espíritu Santo operó en Cristo Jesús y lo levantó de los muertos. Qué poderoso es saber que a Jesús la muerte no lo pudo retener. Lo crucificaron, lo bajaron de la cruz, lo desclavaron de sus manos, de sus pies, lo llevaron a una tumba y estuvo ahí sepultado 3 días. Pero al tercer día la muerte no le pudo retener, porque Jesús, el Hijo de Dios, es todopoderoso. Y cuando tú entiendes esta revelación de que el Espíritu Santo levantó a Cristo de entre los muertos y de que ahora está sentado a la diestra de Dios en los lugares celestiales, ese mismo poder que está en nosotros, dice aquí en el verso 19, opera en nuestras vidas. Es el poder de su fuerza. Y dice el verso 21, sobre todo principado, sobre toda autoridad, sobre todo poder, sobre todo señorío, sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, y sobre todo nombre que se nombra en este siglo y también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todo, sobre todas las cosas, a la iglesia. Hace miles de años atrás, Pablo está escribiendo y les está diciendo: el poder del Espíritu Santo que levantó a Cristo de entre los muertos es mayor que cualquier nombre que se nombre en este siglo. Te estoy hablando 2000 años atrás. Y dijo:
en este siglo el nombre de Cristo es mayor que cualquier cosa. No solamente en este siglo, sino en los venideros. Y tiempo atrás, tiempo pasado, Pablo está anunciando y está dejando muy en claro que el poder de Dios es sobrenatural y es Dios, el Dios más poderoso. Y su nombre es el nombre más alto sobre cualquier cosa, sobre cualquier enfermedad, sobre cualquier situación, sobre cualquier demonio, sobre todo principado y autoridad y poder. El Señor es mayor. Él es mayor que este coronavirus que está abrumando las naciones. Él es mayor. Él es mayor que cualquier enfermedad que haya existido, que exista y que existirá. Él es mayor que cualquier enfermedad. Él es mayor. Y dice la Escritura que sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Este poder sobrenatural, esta autoridad sobrenatural, este nombre sobrenatural puso todo principado, toda potestad, todo nombre, todo demonio, lo puso bajo sus pies y le dio la autoridad a la iglesia sobre todo lo que está bajo sus pies. Dice la Escritura: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Podemos atar y desatar, pero todo lo que el Señor ya puso debajo de sus pies, Dios nos dio autoridad sobre todo eso. Y nos entregó la autoridad. Nosotros a la iglesia tenemos autoridad sobre eso. Tenemos autoridad sobre esta enfermedad de muerte, de demonios del coronavirus. Tenemos autoridad sobre de ella. El Señor ya la venció en la cruz del Calvario. Y tenemos autoridad en el nombre de Jesús. Y como tenemos autoridad, se nos ha sido entregado este poder a nosotros, la iglesia. Tú y yo tenemos este poder, iglesia. Lo tenemos. Y como lo tenemos, necesitamos anunciar. Échale una llamada a tus vecinos. Échale una llamada a esta gente que está enferma por este virus. Uno de estos días atrás, estuvimos orando por mi papá y a distancia, por medio de un video, por una videollamada, y poníamos las manos ahí en la computadora donde lo estábamos viendo, y estábamos declarando el poder de Dios, el poder sobrenatural. Y creemos que Dios, estamos esperando un milagro del Señor. Y gracias a toda la gente que ha estado orando por esta situación de mi papá y de mi hermano. Pero sobre todo esto tenemos el poder y tenemos la autoridad. Y tú y yo, iglesia, nos necesitamos levantar. Sal de tu comodidad, sal de tus hábitos, sal de tus hábitos y empieza a hacer lo que realmente tiene efecto en la eternidad. Gloria a Dios porque Dios nos está bendiciendo. Gloria a Dios porque Dios en este tiempo no nos ha faltado, porque no nos ha dejado, porque no nos ha abandonado. Pero en este tiempo sal como linaje escogido, nación santa, real sacerdocio, pueblo adquirido por Dios. Sal y anuncia que hay un Dios, que hay un Dios que es todopoderoso, y que si tú proclamas el nombre de Dios, cualquier enfermedad, como se llame, puede ser quitada en el nombre de Cristo Jesús. Porque tenemos poder, la iglesia. Tú y yo tenemos ese poder. Y dice que la iglesia es su cuerpo, y es la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Iglesia, tú tienes el poder de Dios. Tenemos el poder de Dios operando en nuestras vidas. Y ese poder es el poder del Espíritu Santo. Tú tienes ese poder. Sal linaje de Dios. Sal cuerpo de Cristo. Sal nación santa, pueblo adquirido por Dios. Sal real sacerdocio. Sal y anuncia las virtudes de aquel. Anuncia que hay un Dios sobrenatural, un Dios que está con nosotros, un Dios que está vivo y que tiene todo el poder para este tiempo. Anunciemos este poder y usemos este poder que tenemos. Estas son nuestras armas espirituales. No son espadas, no son armas de fuego, no son lanzas, no son arcos.
es el poder sobrenatural del Espíritu Santo y lo tenemos nosotros. Manifiesta el poder del Espíritu de Dios, iglesia. Cierra tus ojos ahí y vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, oramos en este tiempo para que el Espíritu de Dios venga a nuestras vidas, Señor, y traiga esta revelación y esta sabiduría de que tenemos tu poder. Tenemos tu poder en el nombre de Jesús. Yo sé que tú eres real, yo sé que tú eres poderoso y el poder de Dios está con nosotros, la iglesia, y es tiempo de anunciar. Es tiempo de anunciar que hay un Dios poderoso, que hay un Dios sanador, que hay un Dios que venció a la muerte, hay un Dios perdonador, que hay un Dios que puede sanar cualquier enfermedad pequeña o grande como este coronavirus. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, Padre, trae sabiduría y revelación en el conocimiento de Cristo, Señor, y que podamos, Señor, utilizar nuestras armas espirituales para poder, Señor, anunciar tu nombre, para poder salir vencedores. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te lo pedimos y te damos gracias. Tenemos este poder en el nombre de Jesús. Quita la venda, lo que impide que nuestros corazones, en nuestro espíritu, en nuestra alma podamos, Señor, entender esta revelación, que tenemos este poder, esta tranquilidad que es tu palabra de Dios, esta revelación, y que podemos usarla, Señor, en medio de estos tiempos tan difíciles, donde la gente, Señor, está abrumada, pero tu pueblo tiene paz. Donde la gente está desesperada, pero tu pueblo tiene confianza. En el nombre de Jesús, donde, Señor, hay tanta gente enferma a causa de este virus, pero la iglesia, tu pueblo, tiene la solución, porque tiene tu poder, Señor. En el nombre de Cristo Jesús, Señor, te damos gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén, Señor. Iglesia, Dios te bendiga. La paz de Dios sea contigo. Les amamos, les extrañamos y muy pronto nos vamos a ver. Gracias. Dios les bendiga.